estudiantes independientes y autoconvocados, que consideramos que es importante que la universidad realice estas tutorías de un espacio de formación y debate sobre las materias. De hecho, como Frente Estudiantil, venimos realizando varias tutorías de las mesas libres. La tutoría de hoy es sobre Derecho Civil 4, que es Derecho de Familia y Sucesión, que está a cargo del doctor Raúl Lozano, que es abogado y jefe de la Cátedra B. Estaría muy bueno que en la tutoría de hoy se trate, por ejemplo, los puntos más importantes de la materia, la metodología del examen, si es escrito, si es oral, todos esos puntos más importantes, digamos, y en caso de que tengan dudas o consultas, las pueden dejar en el chat y se las voy a ir leyendo al doctor. También es muy importante que ustedes sepan que estas tutorías se graban para que en el futuro quede a disposición de los estudiantes cuando van a rendir mesas libres. Así que sin nada más que agregar, les doy la palabra al doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la organización de esta tutoría. Muchas gracias por invitarme a participar en ella. Es un gusto, como siempre, volver a estar con los alumnos y dialogar, conversar sobre estos temas que son materias importantes de la carrera y que hacen a la formación del abogado, del profesional, un aspecto muy importante porque es una materia muy social, muy sensible, que es la última de los derechos civiles y que dan un contorno final a estos derechos de la persona que ustedes estudian desde los primeros años con civil parte general, obligaciones, contratos reales, y terminan con familia y sucesiones. Ustedes podrán observar cómo está diagramado en el código civil hoy, el capítulo de familia se ha unificado en un solo bloque. ¿Me escuchan bien? Perdón. ¿Me escuchan? Pregunto. Perfecto. Gracias. Sí, sí. Muy bien. Porque en el código anterior estaba bastante, digamos, sectorizado el núcleo de familia y ahora está en un solo bloque. Es decir, usted a partir del artículo, lo miramos 400, fíjense, siempre tiene que tener un código civil a mano. Cuando vean estas materias que están totalmente codificadas, a partir del artículo 401, ustedes se van a encontrar con la primera relación de familia, que son los esponsales de futuro. Tienen dos, los esponsales de futuro y los esponsales de presente. Los esponsales de futuro son, digamos, los novios que se prometen matrimonio público. Y los esponsales de presente son el matrimonio. ¿Cierto? Ese es el comienzo de nuestra materia en el Código Civil. No obstante, como toda materia civil, tiene una parte general y una parte especial. En la parte general, ustedes van a encontrar en la orilla, en la número 1, la 2, incluso la 3, ¿sí? Nociones generales del derecho de familia. En la orilla 3 ya comienzan con el matrimonio. Es decir, las dos primeras orillas tratan temas generales y la orilla 3 comienza ya con temas especiales, es decir, el matrimonio, y en cierta forma, a partir de ahí, ustedes tienen ya código civil corrido, es decir, la parte especial se ajusta al código civil. Hoy en día es una ventaja
estudiar esta materia por el nuevo código, porque como se trata de un código nuevo que recoge la experiencia de muchos años de los tribunales, de la doctrina, de los autores, de los jueces respecto de esta materia, se condensa en artículos que están plasmados en el Código Civil y que ustedes con la simple lectura, como usa también un sistema, un lenguaje muy coloquial, muy mundano, muy de la calle, es muy fácil entender el Código Civil, comprenderlo y por lo tanto es una guía perfecta para estudiar el derecho de familia en la parte especial. La parte general, como toda materia, los introduce al derecho de familia. La parte general lo que nos da es una visión básica de la materia para poder interpretar incluso cuestiones que, como siempre, estas materias sociales traen conflictos y traen intereses y traen distintas interpretaciones, algunos más, otros menos, sobre los distintos institutos del derecho, cómo funcionan los institutos del derecho de familia. Siempre va a haber una opinión, dos opiniones o tres respecto de un tema, porque así es nuestra materia, nuestra ciencia social, no es matemática, sino que hay opiniones, hay intereses, hay distintas formas de ver la realidad familiar. Y entonces, por supuesto, por más que tengamos un código nuevo que se ajusta mucho a la realidad, que se ajusta mucho a la experiencia de muchos años de estudio, igual va a haber quienes opinan diferente. Lo mismo, incluso en el mismo curso, cuando estamos dando las clases, advertimos que hay alumnos que piensan de una manera y otros que piensan de otra manera, lo que está muy bien y enriquece el sistema jurídico, porque, digamos, las ciencias sociales se nutren de pensamientos, de criterios, de ideas y de soluciones. Bueno, para entender este conjunto de normas del derecho de familia, es importante tener una noción básica de qué entendemos por nuestro eje de estudio, por nuestro punto de partida, que es la familia. Digamos, parece obvio lo que yo le pregunto, porque todos ustedes tienen un concepto muy claro de lo que es la familia. Cada uno de nosotros tiene un concepto muy claro de lo que se entiende por familia. Lo que pasa es que si hoy somos 20, estoy seguro que hay 20 conceptos de familia. ¿Por qué? Porque la familia no es una regla matemática que puede definir y que una vez definida eso no se discute más. La familia es un grupo de personas unidas por vínculos afectivos, vínculos de sangre, por historia, por crisis, por momentos difíciles, por momentos felices, por años de estar juntos, pero eso no es un concepto jurídico. ¿Por qué? Porque otros podrán tener otro concepto de familia. Entonces, lo que hace nuestro código actual es partir de un concepto amplio de familia, un concepto inclusivo. Porque si yo hago un concepto y digo esto es la familia, y la ley dice lo que es la familia, cometería un gravísimo error. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de familia. Hay tantos tipos de familia como la evolución de la familia, como la evolución de la persona, van haciendo surgir nuevos tipos de agrupaciones. No es lo mismo la familia hace 200 años, cuando se dictó el Código Civil de Vélez, no es lo mismo la familia digamos, los distintos tipos de familia que puedan existir cuando se dictó este Código Nuevo,
que tiene su fecha de nacimiento en el año 2016. Y a partir de ahí está vigente una normativa que trata de ajustarse a la realidad de hoy y que trata de comprender a los distintos tipos de familia. Es decir, no se puede legislar para un tipo de familia. Si ustedes me dicen, bueno, ¿cuántos tipos de familia? Hay muchos. Por ejemplo, está la familia matrimonial, está la familia extramatrimonial, está la familia ensamblada, que es la familia de un matrimonio que se divorció o que quedó viudo y se volvió a casar, o se volvió a unir en convivencia. Entonces juntan dos familias, ¿no es cierto? Los hijos del primer matrimonio con los hijos del segundo, y existe una relación real de todos los días, que es lo que se llama la paternidad afín, padre afín, y que por supuesto conviven y conviven en un mismo techo. Entonces las relaciones son relaciones de familia y no pueden quedar excluidas, es decir, no puedo generar derechos o obligaciones solamente para un tipo, sino que tengo que generar estos derechos y obligaciones para todas las familias. Incluso está la familia, digamos, nuclear, que se llama la familia monoparental. Está ahora con el tema de las adopciones, con la cuestión de la maternidad subrogada digamos, las técnicas de reproducción humana asistida puede generar a veces la existencia de una copaternidad o una comaternidad, es decir, que tenga una familia que tenga dos padres o que tenga dos madres, ¿sí? Eso es factible y esa es nuestra realidad de todos los días. Yo no puedo ordenar esta realidad porque es una cuestión biológica, una cuestión social, cultural, eso se va dando y el derecho no puede dejar de contener a este tipo de familia porque si no la incluye se estaría discriminando a relaciones familiares que son legales, que no tienen ninguna prohibición, que no hacen mal a nadie, al contrario, hacen bien. Entonces la inclusión de toda esta familia hace que el Código Civil deba ser amplio, porque tiene que incluir, no excluir. Si yo defino, clasifico, automáticamente estoy excluyendo a los que yo considero que, digamos, están fuera del concepto de familia que yo manejo. Por eso es que, así como hay muchos conceptos de familia, todos esos conceptos deben estar incluidos dentro de lo que se entiende por familia. Y para esa familia amplia, esa familia flexible, para esos distintos tipos de familia, se regula un conjunto de normas que establecen los derechos y las obligaciones de esta realidad social que es la familia. La ley no crea la familia se crea sola. Digamos, la familia nace, se formaliza y a través de los años se va modificando, se van adaptando a la realidad social, a la realidad mundana, y por cierto, el derecho tiene que ir acompañando esta realidad. Y por eso debe ser flexible y debe incluir a todas las familias, para que todas tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y sus consecuencias y sus efectos, que son cuestiones personales, ¿no es cierto? Las relaciones propias de la familia, que es la relación de los cónyuges o de los convivientes, la relación de los padres con los hijos, la relación de los parientes, que también tienen cierta incidencia en la cultura, en la sociedad y en la conformación de la familia. Por eso en el derecho de familia ustedes tienen tres grandes avenidas.
que son las relaciones de familia. El derecho en realidad de familia lo que juzga es, lo que regula son relaciones de familia. ¿Por qué? Porque es una norma jurídica que contiene a una relación. Siempre las normas jurídicas contienen relaciones, ¿sí? Relaciones entre personas, porque el derecho es para las personas. Sobre todo el derecho civil, el derecho de familia es parte del derecho civil. Entonces estas relaciones de personas siempre son dos, como las obligaciones son dos. Uno solo, si viviese una persona en el mundo, no habría necesidad de hacer derecho. Pero como hay más de uno, entonces es fundamental el derecho. Y en la familia también hay relaciones. Y esas relaciones son las que son reguladas por el Código Civil, por la norma, por la doctrina, por la jurisprudencia. Esas relaciones son, la primera de todas es la relación de los esposos, es decir, del matrimonio genera relaciones. Las relaciones de los convivientes, las relaciones de los parientes, ¿sí? Las relaciones de los padres con hijos, y ahí tienen ustedes los tres grandes avenidas. La relación del matrimonio de los convivientes entre sí, pueden ser personales o patrimoniales, las relaciones de los padres con los hijos, que son las relaciones paterno-filiales, y las relaciones de los parientes, que son las relaciones parentales, que también tienen una conformación especial en el derecho de familia. Entonces usted, la primera relación con la que se van a encontrar es con el matrimonio. Pero antes de entrar a la parte especial, me gustaría ver un poco la parte general, que es lo que a usted le va a costar en conseguir en materia bibliográfica, a pesar de que la biblioteca de la facultad está muy bien, tiene muy buena bibliografía, sobre todo en la cuestión de la parte general, todo lo que sea investigación, obras, libros de las distintas épocas, ustedes van a encontrar en nuestra biblioteca. Y esa parte general es lo que un poco introduje hoy cuando hablé del derecho de familia, de la familia, perdón, los distintos tipos, qué es la familia y qué entienden los autores por la familia, etc. Eso genera, por cierto, visiones diferentes. Porque si algo tiene de importante en nuestra materia es que ordena algunos conceptos que nosotros ya sabemos. Todos tenemos conceptos de familia, dije hoy. Todos sabemos lo que es una familia porque venimos y tenemos una familia. Es imposible no tener familia. ¿Sí? Más chica, más grande, más, digamos, más concentrada, más abierta. Siempre todos tenemos una familia. Entonces todos sabemos lo que es familia. Pero esto tiene que ordenarse jurídicamente. ¿Por qué? Porque hay que ordenarse para otorgarle derechos y deberes a estas relaciones de familia. ¿No es cierto? Entonces, ese abanico de ideas de familia que podamos tener cada uno, es el momento para debatirlo en las primeras clases del curso de familia, porque de esa forma vamos a ir conformando cuál es la base que el Código Civil, el derecho, los autores o la sentencia de los jueces toman en cuenta para decir estamos en presencia de una familia. ¿Existen derechos específicos de familia? No, no existe. La familia no es una persona jurídica. La familia no es una entidad a la cual se le da derechos y obligaciones. Lo que existe son las relaciones de familia. Existe una persona, cualquiera de nosotros, que tiene relaciones de familia. ¿Por qué? Porque es hijo, es padre, es hermano, es cónyuge, esposo, es conviviente, es abuelo, es nieto,
en alguna posición nos encontramos, y muchas veces nos encontramos en distintas posiciones, ¿no es cierto? Porque al mismo tiempo de ser padres somos hijos o somos abuelos. ¿Sí? ¿Una pregunta? Bien. Entonces, Doctor, sí. perdón, no, solamente le quería avisar que todavía no hay preguntas, que en todo caso yo le aviso si hay alguna. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, esto un poco es la discusión que se van a encontrar ustedes con el punto primero del programa, que dice familia y derecho. ¿Sí? Porque el derecho lo que regula son relaciones, eso lo remarco, ¿no? No regula a la familia, porque la familia no es una cosa, no es una entelequia jurídica, sino que la familia es una agrupación de personas que genera relaciones. Y lo que están regulados en el Código Civil son las relaciones. Son los derechos y obligaciones que puedo tener yo como padre, como hijo, como esposo, como conviviente, como pariente. Esas son las relaciones que están en nuestro derecho y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en la parte especial, las distintas relaciones. En el segundo punto nos vamos a encontrar ya con el derecho de familia. Es decir, el primer punto era familia, esa agrupación natural, no creada por el derecho. El segundo es el derecho de familia, es la norma, ahí ya vamos a lo que está regulado, a la norma jurídica. ¿Qué entiende el mundo jurídico por familia? ¿Cuáles son sus caracteres? ¿Cierto? ¿Cuáles son el contenido jurídico de familia? Es decir, lo que el derecho le interesa, lo que el derecho regula sobre familia. Y un poco el contenido del derecho de familia es lo que ustedes van a desarrollar después, que es la parte especial, todo lo que regula el Código Civil sobre la materia. Ese es el contenido. Entonces te van a encontrar en el contenido dos aspectos, un aspecto patrimonial y un aspecto personal. Porque las relaciones de familia generan dos tipos de derechos, los derechos y obligaciones personales y los derechos y obligaciones patrimoniales. Los personales se refieren a relaciones de personas, nada más. Mientras que los patrimoniales tienen un contenido económico, tienen un aspecto, digamos, de bienes, de patrimonio. Así ustedes van a tener obligaciones. Esto es lo que distingue al derecho de familia de los otros derechos civiles. Porque en el derecho de familia existen relaciones que no tienen contenido patrimonial. Las obligaciones de los esposos, las obligaciones de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, las obligaciones de los parientes entre sí, que no sean de carácter económico, son obligaciones personales. Por eso que nosotros nos cuidamos de decir, no decimos obligaciones, porque las obligaciones tienen un contenido patrimonial, sino que decimos deberes. Los deberes son un concepto más amplio que las obligaciones. Es decir, es una relación de género a especie. Las obligaciones son parte de los deberes, pero los deberes comprenden a un grupo, a un conjunto más amplio, donde existen relaciones no económicas. En las obligaciones todas las relaciones son económicas, mientras que en el derecho de familia ustedes van a tener deberes que no son de carácter económico, porque los deberes que tienen los padres respecto a los hijos, o los hijos respecto a los padres, o los cónyuges entre sí, no todos son económicos. Ya van a ver. Mientras que también existen relaciones económicas. Entre los cónyuges existe relación económica, como es lo que se llama la comunidad de bienes o el régimen de separación de bienes, el aspecto patrimonial del matrimonio, ¿no? Eso tiene carácter económico. Lo mismo pasa con las relaciones paterno-filiales. En principio no tienen relaciones de carácter económico, obligaciones económicas, pero sí tienen muchas relaciones de carácter personal que no son económicas en principio.
A pesar de que comporte, por ejemplo, un deber alimentario que tiene algún condimento económico, pero que en realidad no se circunscribe al aspecto patrimonial. Es una relación personal, con consecuencias patrimoniales, pero en principio es personal. ¿Por qué? Porque la patria potestad que se llamaba antes, hoy en día se llama la responsabilidad parental, implica una serie de deberes de parte de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres que no tienen carácter económico. ¿Sí? Por ejemplo, el deber de cuidarlos, el deber de educarlos, esos son deberes que no tienen contenido económico. El respeto. Bien. Entonces, esos son los caracteres de nuestro derecho. No tiene un contenido específicamente económico como el resto de los derechos civiles, sino que tienen contenidos personales. Es decir, relaciones entre personas que generan derechos y deberes entre sí. Además pueden ser económicos, pero también pueden ser no económicos, o sea, personales. No sé si quedó claro esto, porque esto es importante para distinguir los caracteres del derecho de familia. Esa es la particularidad del derecho, ¿no es cierto? Si nosotros en el derecho de familia vamos a encontrar muchos derechos subjetivos. Derechos subjetivos son los derechos de la persona, personas entre sí. Por ejemplo, ustedes tienen entre los padres con hijos, entre padres con cónyuge o con conviviente, tienen un deber de comunicación, es decir, un derecho de comunicación. Los padres tienen derecho a comunicarse con sus hijos. Y esto es un derecho el derecho se caracteriza porque puede exigirse. Es un derecho personal que se puede exigir. Los derechos, si no se pueden exigir, son derechos morales o deberes morales. Pero nosotros tenemos derechos jurídicos, es decir, se pueden exigir. Si no nos permiten una comunicación con nuestros hijos, podemos ir al juez y decirle, señor juez, oblíguele a otra persona que me permita la comunicación. ¿Sí? Entonces el juez va a dictar una orden que le permitan la comunicación. Y en caso que no cumplan, va a tener sanciones el que no cumple. Porque son derechos, son obligaciones, son deberes, mejor dicho, jurídicos. Otra característica del derecho de familia es que casi todas sus normas, digo casi porque hoy en día el Código Nuevo ha introducido algunas modificaciones, casi todas sus normas son de orden público. Ustedes saben lo que es el orden público. El orden público significa que las normas que ustedes van a ver a partir del artículo 401 en adelante, y todas las relaciones que puedan surgir de estos artículos, a veces no están específicamente mencionadas, pero que surgen de la interpretación adecuada de todo el texto normativo, surgen normas jurídicas que las partes, es decir, los involucrados en esa relación, no la pueden modificar por voluntad propia. Es decir, el orden público significa que la norma jurídica debe cumplirse sí o sí. No pueden las partes establecer alguna renuncia o alguna modalidad distinta a lo que dice la ley, por más que estén de acuerdo. El orden público hace que esa norma jurídica no sea disponible por las partes. Si las partes no puedan modificar de común acuerdo, sino que tienen que cumplir porque así lo dice el Estado, así lo dice el derecho vigente de un Estado, y eso no está al alcance de la disponibilidad de los particulares. Ese es el orden público. Es una característica específica del derecho privado. Solo el derecho privado tiene orden público. El derecho público no tiene orden público porque todo el derecho ya es derecho público. Y aparte porque una relación diferente.
El derecho privado es el único que regula relaciones entre dos personas iguales. Mientras que el derecho público regula una relación de dos personas desiguales. ¿Por qué? Porque una es el Estado y otra es el administrado. Es decir, hay una relación de subordinación en el derecho público. Porque por un lado está el Estado y por el otro lado está el particular. Esa es la relación de derecho público. Mientras que la relación de derecho privado son dos personas que son iguales. Dos personas, ninguna de ellas tiene más derecho o más poder que el otro. Sino por el contrario, son iguales y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esa es la diferencia entre el orden público y el derecho público. Y ese orden público en el derecho de familia se lo suele identificar como el interés familiar. Cuando la norma dice, en varios artículos ustedes van a encontrar esto del interés familiar. Porque hay veces que en el derecho civil las partes se pueden poner de acuerdo. Normalmente las relaciones personales, incluso patrimoniales, posibilitan que las partes se pongan de acuerdo y en base a ese acuerdo regulen sus relaciones por vía de acuerdo. De hecho, las relaciones son acuerdos todos los días. ¿Sí? A veces uno pierde, a veces el otro gana, a veces los dos ganan, pero siempre hay concesiones recíprocas, acuerdos recíprocos permanentemente. ¿Por qué? Porque son dos personas iguales. Dos personas sensatas, inteligentes, no pueden estar yendo a la justicia todos los días para solucionar sus conflictos, sino que se ponen de acuerdo y solucionan sus conflictos. Esa es la manera de convivir pacíficamente en un Estado de Derecho. Ponerse de acuerdo. Esa cuestión de ponerse de acuerdo significa muchas veces que uno haga concesiones o que los dos se hagan concesiones. Bueno, el interés familiar y el orden público no permite eso. Cuando las normas son de derecho de orden público o cuando está presente el interés familiar, las partes, digamos, los involucrados en el conflicto de familia, no pueden hacer concesiones o renunciar a derechos porque eso es una norma irrenunciable. Eso establece la ley con carácter de orden público y en algunos casos dice si el interés familiar está comprometido. Cuando eso sucede, hay que cumplir lo que dice la ley. Las partes no pueden modificar lo que dice la ley. Eso es muy común en el derecho de familia porque la mayoría de los conflictos y de los casos, digamos, propios del derecho de familia, siempre hay una parte que es la parte más débil. O está en una posición débil, lo que se llama el sujeto vulnerable. El caso del niño, el caso de los mayores, los adultos, el caso de los enfermos. Siempre hay una persona que en una relación está en una situación de desigualdad. Entonces, cuando sucede eso, la norma de orden público, el interés familiar, le dice, esta norma ustedes no pueden negociar, porque no están en igualdad de condiciones de negociar. Tienen que cumplir lo que dice la ley. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice la ley que si los cónyuges se separan, se divorcian, los bienes de la comunidad ganancial deben dividirse en un 50% para cada uno, eso dice la ley con carácter de orden público. Porque las partes no se pueden sentar en una mesa y negociar y dicen, no, para vos 50, para vos 30, para mí el 70, para vos 15, para mí el 85. No. 50 y 50 dice la ley y no se puede renunciar a ese derecho. ¿Por qué? Porque se está protegiendo
a la parte más débil y se está tratando de que no exista un aprovechamiento de parte de uno hacia el otro. Entonces ahí aparece el orden público y dice, esto es innegociable, esto ustedes no pueden, digamos, convenir otra cosa, sino cumplir con lo que dice. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. Hay una pregunta en el chat de Claudia Flores que dice, una consulta sobre el deber alimentario del progenitor. ¿Qué porcentaje se lleva adelante cuando hay varios hijos? Bueno, eso es otro tema específico, el derecho alimentario, es una parte especial. Está bien, que prefiero que me hagan preguntas, así yo no me voy por las ramas. No hay un porcentaje legal establecido, porque el derecho alimentario, si bien tiene un contenido patrimonial, ese contenido patrimonial tiene que atender a muchas necesidades de la persona. Es decir, lo primero que justifica el deber alimentario es el estado de necesidad. ¿Sí? Entonces, depende mucho de la relación. Hay relaciones de padres a hijos, hay relaciones de cónyuges, hay relaciones de convivientes, hay relaciones de parientes, y en cualquiera de ellas se puede reclamar alimentos. Por cierto, los alimentos más importantes en cuanto a contenido es el alimento de padre a hijo. ¿Por qué? Porque incluye, además de las necesidades vitales de una persona, digamos, alimentos propiamente dicho, vestimenta, educación, esparcimiento, salud, incluye educación. Y por lo tanto, el deber alimentario de padre a hijo es más amplio, es más importante en cuanto a su volumen que los otros. ¿Sí? Entonces, cuando se trata de un deber alimentario, digamos, lo que hay que tener en cuenta es, primero, cuál es la necesidad que tiene el hijo, ¿no es cierto? El hijo tiene necesidades que son, en cierta forma, objetivas, porque depende de la edad, siempre estamos hablando de hijos menores de edad, porque también hay alimentos para los mayores de edad. ¿Sí? Los hijos que hasta 18 años tienen una característica, de 18 a 21 tiene otra modalidad, y de 21 a 25 también puede haber derecho alimentario para la educación. Entonces depende en qué segmento nos encontremos. Y también, por supuesto, es un techo para la cuantía de los alimentos, los ingresos que tenga el deudor alimentario. Pues no le va a poner una cuota alimentaria que supere sus ingresos porque no tendría ninguna posibilidad de cumplimiento. Entonces, no es un porcentual fijo. La ley no establece porcentuales. Porque hay, digamos, personas que necesitan más que otras. Por ejemplo, un hijo discapacitado. O un hijo que está estudiando. Necesita mucho más alimento que un hijo que no está estudiando. O una criatura, un bebé. Un bebé, si bien necesita alimento, pero no es tan importante la cuantía de lo que consume el bebé. ¿Sí? Si tiene una buena cobertura social, los alimentos es bastante, digamos, poco importante en cuanto a volumen. Ahora un chico de 16 años que estudia, que va a la facultad, que tiene transporte, vestimenta, libros, etcétera, ese necesita mucho más que un bebé. ¿Sí? Igual que el aspecto social, el aspecto, digamos, educativo es muy importante. La educación no es barata. Ustedes saben, la educación te hay que pagar, por lo menos el transporte, los libros, y hay muchas cosas que se pagan. Por lo tanto, la educación, el chico que estudia lleva más porcentual alimentario que el que no estudia. Pero no hay un porcentual en la ley, sino que el juez va a establecer en base a la prueba, en base a las necesidades que se manifiestan. Por eso tiene un procedimiento especial el juicio alimentario, porque el juez va a evaluar muy bien lo que reclaman, la necesidad que tienen y lo que puede pagar
el deudor alimentario. ¿Sí? No sé si respondí a su pregunta. Doctor, ¿Sí? en caso que el estudiante no tenga otra pregunta, tengo aparte otra pregunta más de esa experiencia Muy bien. que Sí, salió. sí, la escucho. María Paula López Ledesma pregunta, profesor, con respecto a la cesión de herencia, no entiendo. ¿El heredero cede su parte antes de la partición de bienes? ¿Sería parte de la masa hereditaria? Y con respecto a sucesiones, ¿cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta? Bien. Bueno, sucesión es una materia más corta, precisamente por ese motivo, porque el Código Civil nuevo ha sintetizado y ha eliminado muchos artículos del Código Civil de Vélez Sarsfield y por lo tanto se hizo una materia más corta. Por eso que es cuatrimestral nuestra materia, porque sucesiones se acortó. Van a ver que tiene menos unidad, menos bolillas que familia. Pero, por supuesto, al acortarse, el Código Civil tiene mucho contenido, es decir, no tiene letra digamos, que no sea específicamente aplicable, ¿cierto? Es todo importante. Usted me preguntó por la cesión de herencia, ¿sí? Bueno, vamos por partes. La cesión de herencia. La pregunta, doctor. Sí, primero Dale. cesión de herencia y después cuáles son los puntos importantes del derecho sucesorio. Ahí ya leo lo que preguntó. Dice que respecto a cesión de herencia no entiende que el heredero cede su parte antes de la partición de bienes. ¿Sería parte de la masa hereditaria? Sí. La cesión de herencia se puede realizar únicamente después de la muerte del causante y hasta la partición. Eso está bien. Lo que se cede no son bienes, se cede su parte en la herencia. Por eso la cesión de herencia es importante. Cesión de derecho hereditario se llama. La cesión de herencia, un contrato consensual, bilateral, aleatorio, conmutativo. Por lo tanto, lo que se cede tiene que tenerse en cuenta la fecha del contrato, porque se cede una, le correspondía como herencia en ese instante, porque puede ser que después, porque no se cede su condición hereditaria. El carácter de heredero no se cede porque eso es personal. Lo que se cede son los derechos patrimoniales que le corresponden a ese heredero en el momento del contrato de cesión. Porque después puede ser que la herencia descubra más bienes o que renuncie a algún otro heredero y se incorporen bienes y esos bienes no forman parte de la cesión. Los bienes que adquiere la herencia después de la cesión de herencia. ¿Me explico? La fecha de la cesión es muy importante, porque a esa fecha la herencia tiene tal cantidad de bienes. Bien, eso es lo que se cede, el porcentual que le correspondía al heredero cedente, pero no su calidad de heredero. ¿Me explico? Porque sigue siendo heredero. No sé si esa es la respuesta. Sí, doctor. Buen día. Buenas tardes. Buen día, la bibliografía que se usa para poder preparar. Muy bien, eso es importante, ¿eh? Bueno, primer bibliografía importante es el Código Civil. Tienen que manejar el Código Civil. ¿Por qué? Los autores, hay dos tipos de autores. Los autores que están antes de la reforma, ¿no es cierto?, que le va a servir porque hay muchos institutos que se mantienen, pero hay que estar con el código al lado porque si ese artículo se modificó, obviamente el autor de forma no le va a servir. Digamos, hasta le puede confundir. Por eso es importante que tengan un material que sea editado posteriormente al 2016. ¿Sí? Hay algunos que son del 2014, pero ya se adecuaron a la reforma, porque ya sabían, el Código Civil se conocía en el 2014 ya.
pero entró en vigencia, ¿no es cierto?, en el 2015, hacia agosto del 2015. Bueno, por eso la bibliografía tiene que ser a partir del 2015-2016. Entonces, esa bibliografía ustedes van a encontrar en la facultad, hay obras de derecho sucesorio, como el caso de la Marcos Córdoba, tiene una obra de derecho sucesorio, por Magín Ferrer, muy buena. Está también la obra de una obra nueva que sacó hace poco Velucio, el doctor Augusto César Velucio, con Mafía, Osvaldo Mafía, sobre sucesión. También está una obra de Adriana Krasnau e Iglesias, que tiene las dos cosas, tiene familia y sucesión. Está también la obra de Nora Lloveras, que es una autora, falleció hace poco, pero tiene su obra nueva, también de familia y de sucesión. También van a encontrar en familia obras muy importantes, muy largas, muy contundentes, con mucho contenido, como es la obra de Máger de Carlucci, Nora Lloveras y Marisa Herrera. Es una obra de 4 tomos, digamos, muy importante para derecho de familia. Y en sucesiones está la obra hasta que yo le dije de Nora Lloveras con creo que es Luis Faraoni y otra más, y Olga Orlandi, sobre sucesiones. Está también la obra de César Velucio y Mafía. Hay otros autores modernos, a ver si, digamos, que no son tan famosos, pero que tienen muy buena literatura. Profesor, disculpe. Sí. Disculpe. ¿Cuál es la bibliografía específica que se necesita para poder preparar? Yo no recomiendo una bibliografía específica. Porque hay muchas. Porque algunas son caras, otras son más baratas, otras se consiguen en la facultad. Yo no recomiendo una bibliografía. Porque ya le digo, no pretendo que ustedes se dirijan a un autor en especial o yo muestre interés por un autor en especial. Todos son buenos, todos se ajustan al texto del Código Civil y por lo tanto van a andar bien con el programa. Perfecto, muchas gracias. O sea, ya le dije varios nombres. Le dije Marcos Córdoba, Magín Ferrer, le dije César Augusto Velucio con Mafía, está la obra de Nora Lloveras, está la obra de Adriana Krasnau, que tiene las dos cosas, familia y sucesiones. Y está la obra clásica de Eduardo Zanoni, que es una obra para todos los tiempos, que está en la biblioteca de la facultad, no está actualizada al nuevo código, pero, digamos, los institutos que se mantienen en el nuevo código se pueden estudiar muy bien por la obra de Eduardo Zanoni, que es un tratado que creo que es la obra más importante de derecho de sucesiones de todos los tiempos, solo que no está actualizada. Entonces hay algunas cosas que no se pueden estudiar por ahí. Pero lo que está ahí, por ejemplo, los temas que el código los mantuvo, se puede estudiar perfectamente por la obra de Zanoni. Y el Código Civil siempre a mano porque ahí van a comparar ustedes alguna pequeña reforma sobre ese instituto. Pero para estudiar el instituto, para conocerlo, es muy buena la obra de Eduardo Zanoni. ¿Sí? Gracias, doctor. Nada. Doctor. Sí. Tengo otra pregunta que es sobre la diferencia entre sucesión y testamento. Ahí procedo a leerla. Sí. Que por cierto son muy buenas las preguntas, sirve para aprender de paso. Alondra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sucesión con testamento y sin testamento?
¿qué pasa si se le deja a uno de los herederos forzosos una parte de la herencia antes de producirse el fallecimiento? Luego fallece en este caso. ¿Cómo procede la partición de la masa hereditaria? Cualquier cosa le repito la pregunta si necesita. Bueno. Históricamente, en todos los tiempos, uno de los problemas más básicos fue, por supuesto, qué pasaba después de la muerte de una persona. Por eso el derecho sucesorio es uno de los derechos más viejos que hay, porque es algo que sucedió siempre. Es decir, una persona tiene sus cosas y muere. ¿Qué pasa con esas cosas? Tiene obligaciones, tiene derechos, tiene deudas, tiene créditos. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, ese es el problema de la sucesión. Entonces, hay dos tipos de sucesión. La sucesión voluntaria, que es la que hace el propio, digamos, cada persona hace su propio testamento y en ese testamento expone su voluntad. Por eso se llama sucesión voluntaria. ¿Por qué? Porque depende de la voluntad de la persona. ¿Qué quiere? Lo que ella quiere. ¿A quién quiere dejarle sus bienes? ¿A quién quiere dejarle sus deudas? ¿A quién quiere dejarle una parte o no? Eso depende de la voluntad de la persona. ¿Y cómo lo hace? Solamente lo puede hacer en un testamento. Por eso se llama sucesión voluntaria. Antes existía y a veces existe en algunos estados todavía en España, en algunas regiones, lo que se llama la sucesión contractual, es decir, un contrato. Nuestro derecho no existe, no está permitido. Es decir, cuando una persona prevé que se está por morir y quiere establecer de acuerdo a su voluntad los bienes, quiere repartir sus bienes entre sus herederos, entonces hace su testamento. Pero sucede muchas veces que no prevé su muerte y por lo tanto muere sin testamento. Entonces, de ahí es la ley la que viene a decir, yo presumo, algunos dicen que es una suerte de presunción, otros dicen que es una suerte de obligación familiar, que si hubiera dejado testamento, lo que hubiera hecho es dejar a sus parientes más cercanos, a sus hijos, a sus cónyuges. Entonces, ¿qué hace la ley? Establece una suerte de herederos legales. Algunos son forzosos y otros no son forzosos. Algunos son más cercanos, otros son más lejanos. Eso hace la ley. Y cuando muere una persona hay que ver quiénes son los parientes que se presentan a la sucesión para ver si le corresponde o no le corresponde la herencia. ¿Y cómo le va a corresponder? Y por partes iguales. Ahí sí, porque la ley no puede hacer distingo. Entonces, dependerá de la clase de herederos que son. Si son los hijos, por ejemplo, bueno, tienen su porción forzosa. Y si no son los hijos, ni son los cónyuges ni descendientes, son los parientes, entonces son herederos también, pero no son forzosos. En cuyo caso puede haber alguna diferencia entre los parientes que el mismo causante, digamos, que falleció, lo hizo en vida. Y ahí voy a contestar la segunda pregunta que usted me dice, ¿qué pasa cuando en vida ya le anticipó bienes? ¿Sí? Doctor, ¿quiere que le repita la pregunta? Sí, sí, por favor. Perdón, le leo desde cero. Dice, bueno, la diferencia entre sucesión con testamento existe sin testamento. ¿Qué pasa si se le deja a uno de los herederos forzosos una parte de la herencia antes de producirse el fallecimiento? Luego fallece en ese caso, ¿cómo procede la partición de la masa hereditaria? Bien, bien. Bueno, termino entonces con testamento y no testamento. Es decir, la diferencia fundamental es que el testamento digamos, establece cómo se van a distribuir sus bienes. O sea que si dejó un testamento y ese testamento es válido, el juez lo que hace es decir, llamar a todos los que están dentro de ese testamento y a nadie más. Porque si no está en el testamento, no es heredero.
¿sí? O sea que se abre ese testamento y solamente concurren los que están enumerados en ese testamento. Mientras que la legal no. La legal no hay un testamento, entonces precisamente el juez dice publíquense edictos citatorios y se citan a todos los parientes, a todos los que se consideren con derecho sucesorio, incluso acreedores y terceros interesados, a que se presenten a hacer valer su título en ese sucesorio. ¿Por qué? Porque es abierto, no es. Puede incluso suceder que haya muerto en parte testado y en parte intestado. Eso es factible. Es decir, hizo un testamento, pero además hay otros bienes que están fuera del testamento. Entonces, hay que abrir los dos juicios. El juicio testamentario para los herederos testamentarios y los bienes que están dentro del testamento, y el juicio ab intestato para los bienes que son del causante, pero que no estaban en el testamento. Y esa sucesión se abre en general. A ver quiénes son los herederos. Los herederos son lo que dice la ley. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, sí, perdón, falta la segunda parte. ¿Qué pasa si el causante en vida hizo donaciones a sus herederos y después muere? Así fue la pregunta, ¿no? ¿Cómo se parten los bienes que quedan después de la muerte? Bueno, hay dos formas de transferir los bienes, solamente dos formas. Una es a título oneroso y otra a título gratuito. ¿Sí? La transferencia a título oneroso se llama venta o compra-venta y a título gratuito se llama donación. Cuando la transferencia es por donación, digamos, la donación, ustedes saben, no se paga, igual es un contrato, pero no se paga, hay precio. Cuando hay donación, entonces esta donación puede ser hecha a un heredero forzoso o puede ser hecha a un tercero, no heredero. Cuando la donación se hace a un heredero forzoso, la donación se llama anticipo de herencia. Es que el donante lo que hizo fue anticiparle lo que le correspondería como heredero cuando él se muera. No hay otra forma. Es decir, cuando la donación se hace a un hijo, a un nieto, digamos, a una persona que es heredero forzoso, que está en la línea de heredero forzoso, ¿no es cierto?, que son los descendientes o los ascendientes, cuando se hace una donación a esta persona, es un anticipo de herencia. Sí o sí. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando muere el donante, ese que recibió en vida una donación, ya no recibe más o recibe solamente la diferencia. ¿Me explico? Porque hay que contar eso, computar eso que recibió en vida. ¿No es cierto? Por ejemplo, si una persona le dejó un bien a un heredero forzoso de 100.000 pesos y después son dos herederos nomás y después muere y deja 300.000 pesos de capital y vienen los dos herederos, el que ya recibió una donación y el otro que no recibió nada, entonces la masa se computa con el bien que donó anticipadamente, con el anticipo de herencia. Por lo tanto, supóngase que lo que donó valía 100.000, entonces la masa partible va a ser de 400.000, porque se calcula los 300.000 que dejó más los 100.000 que donó. Solo que los 100.000 que donó se le adjudica al que ya recibió en vida. Y lo que queda, entonces, sería dividir 400.000 por 2. Uno se lleva 100.000 porque 100.000 ya recibió y el otro se llevaría los 200.000 que quedan. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Eso es si la donación es un anticipo de herencia. Si la donación se hace en vida a un tercero que no es heredero, se llama donación inoficiosa. ¿Por qué se llama inoficiosa? Porque
a la muerte del donante, esa donación se computa, y si esa donación que se hizo en vida afecta o excede la porción disponible que tenía el causante para disponer de sus bienes después de su muerte, ese bien puede ser factible de que se reduzca. Es decir, que sea alcanzado por una acción de reducción, de modo que esa donación puede eventualmente, digamos, achicarse, porque hay que completar la herencia de los herederos forzosos. Por eso se llama acción de reducción, que va contra las donaciones inoficiosas para preservar la parte legítima de los herederos forzosos. Pero si la donación está dentro de lo que se llama la porción disponible, entonces no es alcanzada por la acción de reducción. ¿Me explico? En el primer caso que yo le hablé de ese heredero que ya recibió en vida, la acción se llama acción de colación, y en el segundo caso se llama acción de reducción. Aprovecho mientras tanto para contestar una pregunta que enviaron respecto a la mesa de lunes, si va a ser virtual o presencial. Tengo entendido que cuando te escribís te avisa si es presencial o virtual. En caso de que sea virtual, el Siburaní te enviará un mensaje donde aparece el ID, la dirección para conectarte a rendir. Sí, va a ser virtual porque yo no puedo, este cuatrimestre por lo menos va a ser todo virtual. Perdón. Sí, sí. Yo no sé si las mesas libres ahora no son presenciales, ¿eh? No estoy seguro, creo que son presenciales. No, van a ser virtuales. Estas. Algo más antes de olvidarme, es Eso, que como la mesa acá un lunes, tienen tiempo hasta el viernes para escribirse en el Siburaní, hasta el viernes a las 4 de la tarde. ahí ya le van a informar. Yo no sé, yo si es presencial voy, y si es virtual, como siempre. Yo hago lo que me dice la facultad. ¿Sí? Bueno, si no tienen otras preguntas, también el profesor puede seguir explicando los temas que considere importantes, o cualquier duda que tengan, es el momento para que le pregunten al profesor. Sí, otra vez yo. Una consulta, doctor. Disculpe. Sí. Todos los trámites escritos, todos los que los abogados hayan hecho antes de la reforma del Código Civil nuevo, ¿eso queda todo sin efecto? Sea de familia, sea de sucesión. No. Hay una cuestión, no? Eso está establecido en el artículo 7 del nuevo código. Hay cuestiones que ya se han producido, es decir, la ley dice derechos esenciales adquiridos, eso ya no se puede modificar más. A eso se aplica la ley vieja. ¿Me explico? Es decir, situaciones que se han dado, por ejemplo, si el causante murió antes de la reforma, ¿sí? Entonces, los derechos que tenían los herederos al momento de la muerte se rigen por la ley que estaba vigente al momento de la muerte, es decir, el derecho anterior. Ahora, el procedimiento del proceso sucesorio, los derechos, digamos, la modalidad del proceso, y eso sí se va a regir por la nueva ley. Por ejemplo, la administración de la herencia, eso se rige ya por la nueva ley. El procedimiento de hoy en día, nuestro Código Civil dice el proceso sucesorio. Dice en el Código Civil proceso sucesorio. A pesar que en los códigos procesales también dice proceso sucesorio. Pero ustedes tienen que en ambos casos se va a regir por una ley posterior al Código Civil nuevo.
Es decir, no se va a aplicar el código viejo derogado. En principio, la idea es que todo se rija por la nueva ley, porque resulta un poco difícil a un abogado hacerle entender que una ley derogada sigue vigente. No, lo que pasa es que la ley queda derogada, por supuesto, el Código Civil viejo se derogó. Aparece un nuevo Código Civil que entra en vigencia a partir de la fecha que dice que entra en vigencia. ¿Sí? Agosto 2016. Bien. Pero 2015 fue, porque se anticipó un año. Dijo 2000, por eso me confundió. Dijo 2016 y después se anticipó un año, 2000, agosto 2015. Ahora, hay algunos derechos que se han adquirido ya. Y esos derechos adquiridos, si son fundamentales, son constitucionales, esos no se derogan porque ya se han adquirido por las partes. ¿Sí? Por eso le dije la muerte es una fecha clave, porque los derechos que se adquirieron al momento de la muerte, si la muerte se produjo antes de la ley nueva, entonces se rigen por la ley vieja. Es decir, la ley nueva no puede privarle de esos derechos. Gracias. De nada. Eso se llama derecho transitorio. Está muy bien tratado en una obra, si ustedes lo googlean, al doctor Luis Mosset de Espanés, derecho transitorio. Está en las páginas de YouTube. Derecho transitorio por Luis Mosset de Espanés. Muy buena obra. Es un poco la que explica todo este tema de cómo es qué es lo que sucede cuando una norma es modificada por otra norma. ¿Qué pasa con los derechos que se adquirieron con anterioridad a la reforma? ¿Sí? A ver, pregúntenme, porque si no es muy largo, yo no voy a poder desarrollar todos los temas por más que quiera. Profesor, ¿Sí? buenas tardes, disculpe. En ¿Sí? referencia a lo que estaba hablando de la sucesión, en el caso de que en vida la persona ya divida, digamos, sus bienes con sus hijos, digamos, con los herederos forzosos. Sí. Pero, digamos, todo haciendo ya con abogado y esas cosas. Pero en el caso de que en última instancia decida dejarle, por ejemplo, departamento al nieto, pero a los hijos ya le dejó, digamos, a través de haciendo los papeles, los trámites correspondientes. En ese caso, ¿el testamento tendría validez? El testamento siempre tiene validez si es válido, es decir, si formalmente es válido, el testamento tiene validez. Ahora, es posible que si tiene hijos o hijos, digamos, directos, puede haber nieto, el nieto es hijo de un hijo. ¿Sí? Los hijos son los que se llaman herederos forzosos. Y entonces, si algún heredero forzoso o los herederos forzosos ven que el testamento tiene una disposición que afecta a su legítima, porque hay que tener en cuenta que cuando los herederos forzosos son aquellos que tienen una parte legítima, es decir, una parte que no pueden ser desheredados, que hoy en día es el 66,66% de todos los bienes del causante. Entonces, si el causante en ese legado que hizo en el testamento afecta o supera el 33,33%, que es la porción disponible, entonces los herederos forzosos pueden pedir la reducción. O la acción de complemento, que se llama, es que se complemente ese 66,66, porque el legado que hizo supera su porción disponible. ¿Me explico? Sí, profesor. Es decir, cuando se tiene herederos forzosos,
existe lo que se llama la legítima. La legítima es una parte de la herencia de la cual los herederos forzosos no pueden ser privados. Esa legítima, cuando hay hijos, es un 66,66%. Y el resto, que sería el 33,33%, se llama porción disponible. Con esa porción, el causante o el testador puede hacer lo que quiere. Puede donar a un tercero, incluso puede mejorar a un heredero forzoso, pero eso dispone él libremente. Mientras no afecte el 66,66% de los herederos forzosos, no hay problema. Ahora, si afecta, los herederos forzosos van a saltar, van a decir, planteo la reducción contra esos legados o donaciones que se hicieron y que afectan al 66,66%, que es la porción legítima de los descendientes forzosos. Gracias, profesor. De nada. Doctor, tengo otra pregunta. ¿Cómo no? Ya le digo, si puede explicar, por favor, quién es el heredero en cuota o el tema. El legado de cuota. El heredero en cuota. El heredero no existe heredero en cuota. Lo que existe puede ser el legatario de cuota o de parte alícuota. Que se llama. Ustedes tienen los legados que pueden ser un legado de cosa cierta, determinada, ¿sí? Le legó un automóvil, el automóvil que tenía el causante le hizo un legado en su testamento, o le puede legar un legado de cantidad, por ejemplo, lega 100 vacas o 10 toneladas de trigo. Legado de cantidad se llama eso. O la tercera alternativa es legado de parte alícuota. ¿Eso es lo que me preguntan? Legado de parte alícuota. Es decir, lo que le deja como legado es un porcentual de los bienes en el testamento. Es decir, dice el testamento, dejo a fulano de tal el 5% de todos mis bienes, o el 10%, o el 20%, lo que sea. Lo que le lega es una cuota, un porcentual. Es decir, ese legatario tiene más facultades que los otros legatarios, porque los legatarios en el juicio sucesorio, en el testamentario, no son parte en el proceso. El legatario se presenta al juez y le dice, señor juez, pido que me entregue mi legado. Y ahí se queda. Mientras que el heredero, el instituido en el testamento, es el que motoriza, el que mueve, el que pide, el que administra, etc. Y luego hace la partición y entrega lo que le corresponde a cada heredero e incluso a los legatarios. Pero el legatario es, dice la ley, como si fuera un tercero, un acreedor de la herencia. No es parte en el proceso, no puede pedir ni presentarse al juicio ni mover las actuaciones, sino hasta la medida de su interés, su legado. Pero el legatario de cuota tiene más facultades porque digamos, como su legado es una parte, una porción de la herencia, él tiene que controlar algunas etapas de la herencia que son básicas para preservar su derecho, como es, por ejemplo, el inventario. Puede impugnar el inventario, puede cuestionar, puede denunciar más bienes, puede cuestionar deudas que se crearon, y luego en la partición puede presentarse y cuestionar. ¿Por qué? Porque él recibe una parte de la herencia. No es como el que recibe el legado que recibió un automóvil, porque ese le entregan el automóvil y se va. No tiene ningún interés en el resto. Mientras que el legatario de cuotas sí tiene interés
en, digamos, en los bienes de la sucesión, porque si disminuyen los bienes de la sucesión, va a disminuir digamos, su legado, y si aumenta, va a aumentar su legado, porque siempre es un porcentual. Hoy en día ya está fuera de discusión de que el legatario de parte alícuota es un sucesor particular. Antes se cuestionaba y decía, es un sucesor universal. Hay diferencia entre el sucesor universal y el sucesor particular, porque el sucesor universal recibe una parte o todo los bienes de la herencia, mientras que el sucesor particular solamente recibe una cosa de la herencia. Y en este caso, el legatario de parte alícuota recibía una parte de la herencia, por eso su discusión. Pero hoy en día el Código Civil dice que es un sucesor particular, no es universal. El sucesor universal tiene muchas características, entre una de ellas la más importante, que acrece. El sucesor universal puede acrecer. Supongamos que sean 4 herederos y el sucesor universal le cuestionó a 2 de ellos y se los excluyó, ese sucesor incrementa su herencia, mientras que el sucesor particular no. El sucesor particular recibe lo que le dejaron y se va. No tiene ningún otro interés. No incrementa nunca su herencia. Excepto el legatario de parte alícuota, que puede incrementar si es que los bienes de la herencia aumentan, o puede disminuir si las deudas de la herencia aumentan. ¿Me explico? Doctor, una consulta. ¿Está bien que vaya el abogado y el cliente a plantearle una situación X al juez sobre el expediente? ¿El abogado de quién? Y abogado de una parte, de una de las partes. ¿De un heredero? Uno que esté interesado en el juicio. Sí, cualquier abogado puede ir, pedirle al Cualquier juez. abogado con el cliente. Sí. ¿Y el cliente solo? No. No, puede ir. Normalmente va el abogado porque, digamos, los jueces tienen mucho cuidado de atender, digamos, o estar muy al alcance de todas las partes, porque se imagina si todos quieren hablar con el juez no tendría tiempo. Entonces, hoy en día hay que pedir una audiencia y el juez tiene la obligación de, en la audiencia, convocar a todas las partes, ¿no es cierto?, para no escuchar a uno solo, sino que tiene Sí. que escuchar al que le pide, pero también los otros quieren escuchar qué es lo que le pidió. Ajá, ahí decir, está. eso es una cuestión incluso de ética profesional. Pero los jueces Y de igualdad, más que nada. tienen muy en cuenta eso porque si no, por ahí la otra parte que no lo atendió dice, el juez a mí no me atiende y al otro lo atiende, y todas esas cosas, que suspicacias que se pueden generar, ¿no es cierto?, cuando el juez atiende a una sola de las partes. Eso se llama el equilibrio procesal. Hay que tener mucho cuidado, mucho, digamos, recelo en este tema, porque la otra parte le puede ofender, incluso puede considerarse perjudicada y decir que el juez es parcial porque no se coloca en un lugar intermedio, equidistante del problema. El juez siempre tiene que mantener distancia al problema. Distancia en el sentido de que no puede arrimarse a una de las partes y alejarse de la otra. Tiene que tener un punto equidistante, ecuánime. ¿Sí? Por eso se llama, estos procesos son dispositivos. Es decir, tiene que atender al principio dispositivo, donde el juez es, digamos, es expectante, no es parte. El juez tiene que ser imparcial e impartial. Tiene que mantener alejado de las partes y no tiene que ser parte. Gracias.
Nada, Marco. Muy bien. A ver, otra pregunta. Chicos, si quieren pueden desactivar el micrófono o dejar las preguntas por el chat. En caso de que no haya ninguna hora, el profesor puede seguir considerando lo que usted quiera. Yo veo que estamos avanzando en la hora, doctora. Perdón. Ojalá algún Ya te anticipé. algún día. Entonces, quizás sea prudente también ponerle una hora a esta clase, si no, no vamos a terminar nunca porque el programa es larguísimo. Totalmente, cuando usted decida, terminamos. Yo le Damos por terminar. para mí me gustaría hablar un poco más de la bibliografía porque creo que es lo que se debe preocupar a los alumnos. ¿Sí? Sí, doctora. Como Porque usted quiera. mire, esta materia tiene un problema, nuestra materia, que es excesivamente larga. ¿Sí? Excesivamente larga en el sentido de que los conflictos de familia son interminables y hay por todas partes. Y entonces los autores se explayan demasiado en los temas, porque ustedes van a encontrar cuestiones que vienen de antes de la reforma, cuestiones posteriores a la reforma. Entonces los autores dicen, antes era así, ahora es así. Bueno, hay obras extremadamente largas. Pero tienen una ventaja esas obras, porque son temas que ustedes ya lo conocen, ¿no? Es una lectura rápida, no es una lectura difícil. El derecho de familia, si ustedes abren el código y leen, van a ver que van a entender perfectamente el artículo. No necesita que venga un autor y le explique, o que venga un juez con una sentencia y le explique. Ahora, si quiere profundizar, por supuesto, hay temas que son, digamos, que pueden generar 2 o 3 opiniones. Entonces ahí sí hay que ver qué dicen los autores, hay que ver qué dicen los jueces en sus sentencias. Y ahí sí la materia nuestra es extremadamente larga. Si ustedes ven, el Código Civil actual es un código bastante breve, porque de 4.000 artículos bajamos a 2.300, se imagina que hay 1.700 artículos que desaparecieron. En el derecho de familia también muchos artículos han desaparecido y quedaron los artículos con mucha claridad, con un lenguaje claro, cotidiano, que no merecen muchas explicaciones. Ustedes van a leer y van a entender. Eso es lo que tiene la obra, el derecho de familia. El derecho de sucesión es un poco más técnico, por ahí hay algunas modalidades, algunas características del derecho que viene de muchos años, un derecho muy antiguo, pero dentro de todo son cuestiones lógicas, son cuestiones razonables, lo que le plantea el derecho sucesorio. Por lo tanto, tampoco es difícil entenderlo, ¿cierto? No es como ustedes van a estudiar derecho comercial, sociedades, títulos, valores, etc. No, esto son cosas de todos los días, cosas que normalmente nos pasaron, de alguna manera lo vimos, directa o indirectamente lo vivimos. Por lo tanto, la lectura del código es bastante accesible. No obstante, ustedes no tienen que comenzar el examen, van a rendir libre, ¿no es cierto? Entonces, yo le aconsejo siempre que ustedes estudien bien los primeros puntos de la bolilla, porque ustedes tienen que comenzar hablando, ¿sí? Tienen que iniciar su examen exponiendo los primeros puntos de la bolilla, no me van a empezar por el último punto, porque ahí yo ya me doy cuenta que no estudiaron el primero, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que comenzar estudiando, exponiendo bien sobre los principios de cada bolilla. Eso tienen que saberlo, porque incluso tienen que, cuando estudian, tienen que ensayar, ensayen en su casa, con su compañero, o con un espejo. Ensayen por lo menos 5 o 10 minutos de conversación sobre los primeros temas de la unidad.
que generalmente ahí está el concepto, la naturaleza jurídica, la figura, los caracteres, etc. Es decir, y por cierto, una vez que ustedes ubicaron bien el tema con su, digamos, su relato, entonces ahí sí vienen las preguntas sobre el contenido de esa bolita. Que, digamos, eso es más fácil para ustedes porque al estudiar se le graba y no es que tienen que digamos, hablar mucho sobre estos temas, sino responder a las preguntas que le hace el profesor. Pero es fundamental que ustedes comiencen hablando, comiencen exponiendo bien sobre los primeros puntos de cada bolilla. Entonces, digamos, ahora que ya están casi a días del examen, ya ustedes supongan, ya saben la materia porque habrán estudiado. Ahora lo que tienen que repasar bien son los primeros puntos de cada bolilla. ¿Sí? Bueno, y búsquense una sola obra, no se llenen de obras. La obra que consigan es buena. No vayan a comprar una obra determinada o a buscarse como si fuera que tienen 4 o 5 libros porque no van a entender ninguno. Agarren uno solo y léanlo bien a ese. ¿Eh? Doctor, ¿Sí? tengo otra pregunta. Dice, ¿qué entraría en gastos extras que no entra en la cuota alimentaria? ¿O en la cuota alimentaria entra todo? Hay dos tipos de alimentos, el alimento ordinario y el alimento extraordinario. En el alimento ordinario entra todo. Lo que pasa que puede existir en la relación alguna cuestión que genere una deuda que no estaba prevista. Y, por ejemplo, una cuestión de salud. El juez dijo, bueno, pase tanto de alimento. ¿Sí? Pero el chico se enfermó, tuvo que ir al médico, el médico le pidió remedio, le dio operación, lo que sea, y eso no está previsto dentro de la cuota alimentaria ordinaria. Entonces, ¿qué hace el representante del chico, que puede ser la madre o el padre? Le reclama al otro alimentos extraordinarios. Para el alimento extraordinario es para una cuestión determinada, no prevista, por supuesto. ¿Sí? ¿Me explico? Si no hay otra pregunta, si le parece, damos por terminado el Zoom, así ya lo liberamos al doctor. En caso de que no tenga otra pregunta. Bueno. Ahí van a preguntar otra cosa más. Mientras se escribe la pregunta, aprovecho para agradecerle, doctor, por el tiempo, la paciencia, la predisposición. Al contrario, un gusto para mí. Muchas gracias a ustedes y la felicito por cómo se mueven, cómo se organizan y cómo trabajan para los compañeros. Bueno, muchas gracias. Fue un gusto haberlo escuchado hoy porque este año voy a ser su alumna, así que qué mejor manera para conocer. Perfecto, Leticia. Leisa, pero sí. Leisa, perdón. Es raro el nombre, se confunden. Ahí preguntan entonces, ¿qué entraría en gasto alimentario? Mire, si son hijos, el contenido es alimento propiamente dicho, es decir, comida, vestimenta, salud, esparcimiento y educación. Si no son hijos, entonces entran los 4 primeros menos educación. Digamos, entra lo que necesita una persona para vivir, por eso se llama alimentos. Digamos, también ya le dije, depende de la relación, hay relaciones cercanas, que los alimentos son más importantes, y hay relaciones lejanas donde los alimentos son menos importantes. Por ejemplo, un hermano le pide alimentos a otro hermano. ¿Sí? Bueno, es una relación más distante que los hijos. Por lo tanto,
los alimentos no son tan importantes. El juez le va a fijar una cuota alimentaria como para que solucione su problema inmediato. Es decir, lo mínimo indispensable. ¿Sí? Ahora, si un hijo está reclamando alimentos, no. Es mínimo. Porque los hijos tienen derecho a vivir de la misma manera que vive su progenitor, es decir, mantener su nivel de vida. Entonces, si su progenitor es un multimillonario, y bueno, el hijo vivirá como hijo de multimillonario. Si su progenitor es una persona de escasos recursos, bueno, el hijo tendrá que vivir como vive su progenitor. ¿Me explico? Eso es un parámetro, digamos, que se llama el nivel de vida. Hay otra pregunta más que se refiere a que no entienden la parte de que no son hijos. ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, los alimentos entre parientes están los alimentos entre cónyuges, los alimentos entre convivientes y los alimentos entre parientes, aparte de los hijos. ¿Sí? Los alimentos entre cónyuges se deben alimentos mientras están casados. No obstante, que dice la ley ahora, que cada uno tiene que contribuir a su propio sostenimiento. Los cónyuges. Si se divorcian, ya no se deben alimentos. Los alimentos entre parientes. Por ejemplo, los alimentos entre parientes va desde el progenitor afín, le debe alimento al hijastro, digamos, al hijo afín, los alimentos en el primer grado de pariente, que es el suegro, la suegra, el yerno, la nuera, se deben alimentos. Y los hermanos y medios hermanos también se deben alimentos. Hasta ahí llega el deber alimentario. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes tienen una relación por afinidad, como por ejemplo puede ser un suegro, una suegra, un yerno, una nuera, se deben alimentos, los alimentos son alimentos reducidos. Si bien tiene que atender a la necesidad del alimentante, pero el alimentado, pero el alimentante no tiene un vínculo muy cercano con esa persona. Entonces, porque, por ejemplo, a esta persona le van a exigir que demuestre, que pruebe que no puede conseguirse alimentos por sus propios medios, que se encuentra en un estado de necesidad para poder pedir. Además de probar el vínculo que tiene con el alimentante, que es hermano o medio hermano. Entonces, el alimentado no tiene derecho a vivir de la misma manera que vive el alimentante. ¿Me explico? No es como el hijo. El hijo tiene que vivir como vive el padre. Pero en el caso de los parientes, no. En el caso de parientes reclama alimentos, pues supongamos, el alimentante es un millonario, o tiene mucho dinero. Y el alimentado supuestamente no tiene nada. Bien, por supuesto, el alimento le va a fijar el juez, pero le va a fijar en función de las necesidades mínimas del alimentado, no en función del dinero del alimentante. ¿Me explico? Porque el alimentado tiene que demostrar su necesidad, su estado de necesidad. Porque también si no está en un estado de necesidad no le corresponde alimento. En el caso de los parientes. Mientras que en el caso de los hijos, por ejemplo, no tienen nada que mostrar su estado de necesidad, ni mostrar digamos, su falencia, su imposibilidad de conseguirse alimento, sino que le corresponde alimento por el solo hecho de ser hijo. No sé si me entendieron. Doctor, acá escribieron otra cosa más en el chat.
se refiere al ejemplo de si son hijos de otra pareja, puede reclamar a este señor la cuota alimentaria. Por ejemplo, tengo hijos de otro señor y me casé con otro señor. ¿Tengo derecho a pedir la cuota alimentaria por esos niños que no son de él? No sé si me ubico. Esa persona es el padrastro, dice usted, o la madrastra. Lo que yo entendí es que, por ejemplo, una persona tiene hijos con alguien, Sí. pero creo que se casa con otra persona y le Sí. quiere pedir la cuota alimentaria a alguien que no es padre de sus hijos. Supongo que se refiere a alguien que crió a los hijos, que creó un vínculo con los hijos. Creo que a eso se refiere. Si es así, esa persona puede reclamarle al verdadero padre los alimentos, al padre biológico, y también puede reclamarle al padre afín, que se llama, lo que se conocía como antes como el padrastro, siempre que viva con el chico. ¿Me explico? Es decir, esa persona que se volvió a casar y entonces sus hijos viven con el nuevo esposo, con el nuevo marido, ¿sí? Ese se llama padre afín, familia ensamblada se llama. El padre afín es el padrastro, vendría a ser, pero tiene que convivir, tiene que vivir en la misma casa. Entonces ahí sí, el padrastro tiene obligación alimentaria sobre el hijo de su cónyuge. Sí. Perfecto. Bueno, Por lo menos entendí el ejemplo, así que creo que los chicos también. buenísimo. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, damos por terminado el Zoom, si les parece. De parte de todo el frente, queremos agradecerle al doctor. Así que recuerden, chicos, que cualquier duda o consulta que tengan, también nos pueden escribir por privado, unirse a nuestros grupos, lo que ustedes necesiten. También les deseamos mucho éxito en esta mesa. Muchas gracias. Yo también espero que vayan todos bien, que estudien mucho y nos vemos entonces en las próximas mesas. Gracias a ustedes y felicito a la organización. Muy amable. Hasta luego. No, por favor. Adiós, adiós. Chao. Ya podemos ir saliendo del Zoom.